Pare de tocar no assunto. Você quer botar. Me bota o celular agora. Vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca. Vocês são canalha. Vocês fazem jornalismo canalha. Vocês fazem canalha que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Jair Bolsonaro en estado puro, un vídeo que explica a la perfección por qué Brasil ha superado los 500.000 muertos y la gripeciña. Un negacionismo absurdo que expresa muchas cosas de lo que ha significado el gobierno de Bolsonaro y que está teniendo una enorme respuesta. Y para que nos cuente la situación en Brasil, en ese continente, dentro del continente latinoamericano, contactamos con nuestro corresponsal en América Latina, el director de Nodal, Pedro Breguer. Pedro, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto conversar contigo y sí, una situación realmente muy grave la de Brasil. La situación social y la situación sanitaria, bueno, entrando en una nueva ola imprevisible. Sí, porque ya hay 500.000 personas que fallecieron a raíz del coronavirus. Hay que tomar en cuenta que cada persona que fallece, Juan Carlos, implica unas 10 personas aproximadamente de su entorno más cercano. Esto da 5 millones de personas afectadas directamente por la pandemia en un país que representa un 3% aproximadamente de la población mundial y tienen una cuarta parte de las personas fallecidas a raíz de la pandemia y como bien dijiste, aparece una tercera ola que no se puede prevenir porque justamente hay un presidente que no la puede prevenir. Ya. Además, las desigualdades en aumento. Sí, efectivamente, a pesar de que Bolsonaro todo el tiempo trata de mostrar con sus economistas liberales que se viene creando más y más empleo, esto es falso, esto es el viejo teorema de que hay más gente buscando trabajo, por eso las estadísticas dicen que se está generando más empleo. No, esto es falso, efectivamente Brasil tiene altos niveles de pobreza que se acrecentaron en los últimos años. Las manifestaciones del 19 de junio tienen un especial significado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque fueron en muchísimas ciudades, casi 400 ciudades, en todas las capitales. Brasil tiene 27 estados en todas las capitales y la convocatoria fue mucho más amplia que la anterior del 29 de mayo, diversidad de consignas, la cantidad de partidos políticos. Ya no es solamente el partido de los trabajadores el que sale a las calles. Creo que hay una alianza muy grande alrededor de la consigna Fora Bolsonaro. Claro, esa campaña de Fuera Bolsonaro ha reunido a gente que antes cada uno iba por su lado, ¿no? Sí, porque hay que tomar en cuenta que en Brasil Bolsonaro fue un emergente de la lucha en contra del Partido de los Trabajadores y hay muchas personas como el conocido ex sociólogo, bueno, sociólogo no ex, sino expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, se encontró con Lula da Silva unas semanas atrás para articular un frente que algunos denominan un frente antifascista, que vendría a ser un frente anti-Bolsonaro. A un año de las elecciones presidenciales. Exactamente, en octubre del año que viene hay elecciones, ya es prácticamente el único tema que se habla en Brasil. Bueno, ¿qué pasará frente a las elecciones en un país que desde 1989, cuando se hizo la primera elección después de la dictadura, siempre ha tenido polarización política en la arena electoral? Las terceras opciones siempre fracasaron, por eso se piensa en una segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula da Silva. Lula ha recuperado todos sus derechos políticos. ¿Qué está pensando? Justamente en aglutinar más sectores detrás de él, porque, como te decía, al no haber tradición de terceras fuerzas con éxito, si otras personas pensaban lanzarse como candidatas para las elecciones del 2022, se dan cuenta que Lula es la única persona que hoy puede aglutinar, por lo menos a sectores importantísimos de la oposición. Hay una cierta locura en la derecha, no latinoamericana, en la derecha mundial. No estoy pensando, ¿no?, en un Vargas Llosa apoyando a Keiko Fujimori para que no fuera elegido Pedro Castillo, o gente apoyando a un tipo como Bolsonaro que dice que es mejor contagiarse que vacunarse. Sí, es verdad. Este pensamiento, hiciste bien en mencionar a Mario Vargas Llosa, porque además está articulado con
algunos grupos de extrema derecha, principalmente Vox, en el Reino de España. Hay un pensamiento iberoamericano que sostiene a las extremas derechas que en algunos países tienen lugar, como en el caso de Keiko Fujimori, y que ven al gran enemigo como la izquierda que sigue creciendo en la región. El Parlamento brasileño ha protagonizado momentos bochornosos de la historia reciente del país y ahora mismo también está en manos del presidente del Congreso la posibilidad de abrir expediente a Bolsonaro. Sí, por eso veo difícil un juicio político, como lo llaman en Brasil, un impeachment en contra de Bolsonaro por la responsabilidad o la denuncia de genocidio por toda su negación del COVID-19 o como lo llamaba él, una gripecina, una pequeña gripe. Me parece que es muy difícil que esto logre avanzar en el Congreso, pero es parte de la campaña política fora Bolsonaro, también tratar de acorralarlo en el Congreso. Cuéntanos rápidamente, por cambiar de país, cómo está la situación en Perú. Todavía no hay un presidente formalmente electo. La Junta Nacional Electoral todavía no nombró a Pedro Castillo presidente. La estrategia, como lo venimos hablando en este programa de Keiko Fujimori, es presentar todos los días impugnaciones, estirar la situación para que no pueda asumir Pedro Castillo. La fecha clave para asumir es el 28 de julio. Ahora, primero habría que nombrarlo oficialmente presidente electo. Si no, no puede asumir, Juan Carlos, no es simplemente una formalidad, si no, no puede asumir, y por eso hay un movimiento que apoya a Keiko Fujimori que plantea ya mismo que hay que convocar a nuevas elecciones. Van a hacer lo imposible para que Pedro Castillo no asuma, o en caso de que asuma tan desgastado por todo este proceso de casi 2 meses de tira y afloje. ¿Y las instituciones peruanas no están dando la respuesta adecuada a ¿Cuántas veces hemos hablado de la crisis institucional en el Perú? Vale la pena recordarlo, Juan Carlos, cuando yo les decía una y otra vez, es el único país donde los últimos 5 presidentes electos por el voto popular fueron destituidos de alguna manera, pasados a juicio por temas de corrupción, la institucionalidad muy, muy frágil en el Perú, y esto, por supuesto, tampoco lo favorece a Castillo. Y de la OEA ni está ni se la espera. No, Luis Almagro justamente no se ha pronunciado en 2 semanas después de las elecciones sobre las elecciones en Perú. No ha dicho ni una palabra. Sin embargo, su gran campaña sigue siendo contra Cuba, contra Venezuela y ahora contra Nicaragua. Por eso la semana pasada trató de impulsar la suspensión de Nicaragua de la OEA. No lo logró, pero una sanción muy dura por parte de la OEA e incluso México y la Argentina, que se abstuvieron en la votación, sacaron también un comunicado duro, hicieron un llamado a sus respectivos embajadores para consultas. La situación en Nicaragua es grave, no cabe la menor duda, pero me parece que hay una maniobra para tratar de que no hablemos ni de Perú ni de Colombia, donde todos los días se siguen asesinando dirigentes sociales y siguen asesinando las manifestaciones, Juan Carlos. Por eso siempre hay que mencionarlo. Es terrible, ¿no? Porque es verdad que en términos de geopolítica Nicaragua pertenece a un ámbito de emancipación, pero resulta complicado, ¿no? Entender detenciones, represiones o la falta de autocrítica frente a la represión que hubo en su momento con 300 personas, ¿no?, fallecidas en las manifestaciones. Es verdad, Juan Carlos, lo que decís, por eso gran parte de los sectores progresistas que en su momento apoyaron la revolución sandinista en contra de Somoza en 1979, y en España esto también fue importante en su momento, hoy en día tampoco apoyan a Daniel Ortega. Es que se puede denunciar el comportamiento injerencista de la OEA, se puede denunciar la más que segura y probada injerencia de los Estados Unidos para intentar derribar al régimen de Ortega y, sin embargo, también ser crítico con el régimen de Ortega. Es un equilibrio complicado. Es muy complicado porque quien lleva la delantera, quien tiene mayor peso, sin lugar a dudas, es Estados Unidos y la OEA. De eso no cabe la menor duda. Bueno, como bien decías, no nos olvidamos de que en Colombia los amigos de los Estados Unidos están asesinando todos los días a estudiantes, a gente que simplemente reclama democracia. Pedro, muchas gracias, un saludo desde Madrid a tu Buenos Aires querido, y la semana que viene seguimos hablando. Un abrazo también para el Madrid, querido, ¿por qué no? Acaba de subir el Rayo Vallecano a Primera División en el fútbol, por supuesto. Y andamos contentos. Un abrazo. Un abrazo.